decía que una caracterización de las funciones continuas está dada por el siguiente resultado. ¿Ok? Eh, Este resultado que vamos a escribir ahora, de hecho, ni siquiera lo vamos a preocupar en demostrar, en dar una demostración de él, porque es una consecuencia directa de uno de los teoremas que ya hemos mostrado. F es continua en X0, vamos a poner así a F, F va de A en R, continua en el punto X sub 0 de A, si solo si, dada cualquier sucesión xn de elementos de A con xn tendiendo a x0 cuando n tiene infinito, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de f de xn es igual a f de x sub 0. Bien. Esta es una consecuencia de uno de los teoremas que mostramos aquí, de este teorema. Bien. Porque, bueno, fíjense, si la función es continua, entonces el límite de f de x en x0, si la función es continua en x0, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es f de x0. Entonces, el que juega el papel de L en este teorema sería f de x0. De manera que cualquier sucesión xn de elementos de A que converge a x0 tiene la propiedad de que el límite de f de xn converge a f de x0, que sería el L, y viceversa. Que al revés también es cierto, que si uno tiene que cualquier sucesión con la propiedad de que esa sucesión converge a x0, si para cualquier sucesión con esa propiedad se tiene que este límite es igual a f de x0, entonces el límite de f de x va a ser igual a f de x0. Entonces tenemos la continuidad de una forma directa a partir de ese teorema. ¿Okay? Entonces, demostración. Va a ser un ejercicio y el ejercicio esencialmente consiste en tomar este teorema y aplicarlo a la función continua. ¿Okay? ¿Eso queda claro? ¿Cómo sería la demostración de ese teorema? Sí. Bien. Entonces, mostremos ahora esta proposición. Esta proposición es una consecuencia del resultado anterior de la siguiente forma. Fíjense. Sea entonces f y g continuas con estas propiedades. ¿Okay? Como f es continuo, en x sub 0, dada cualquier sucesión xn de elementos en A, ¿okay? Que converge a x0, tenemos que f de xn converge a f de x0 cuando n tiene infinito. ¿Ok? Por otro lado, como g es continuo, en f de x0 usamos la misma propiedad, dada cualquier sucesión que voy a llamar yn, pero esto está contenido en B,
que converge a f de x0, que este es el que está jugando el papel del punto en donde la función es continua ahora. Dado cualquier sucesión que converja a f de x0, tenemos que g de yn converge a f de x0. Pero a g converge, vamos a llamar a esto así, solamente para dejar más claro lo que estamos haciendo. Como g es continua en y0, que es f de x0, que es como lo estoy llamando, ¿okay? Dado cualquier sucesión que converja a y0, se tiene que esta converge a g de y0, ¿okay? Cuando n tiene infinito. Entonces, en particular, como esta sucesión, la sucesión de los yn, definida de esta manera, es una sucesión contenida en B, tal que esta yn tiende a f de x0, porque eso es lo que teníamos antes, resulta que g de esta sucesión converge a g de este y sub c, de f de x0. Entonces, lo que hemos probado es lo siguiente. Hemos mostrado que dada cualquier sucesión xn de elementos en A, con la propiedad de que esa sucesión converge a x0 cuando n tiene infinito, se tiene que la sucesión g de f de xn converge a g de f de x0 cuando n tiene infinito. Esto es, g compuesta con f es continua en x0 en vista del resultado anterior, del teorema anterior. Y eso termina la prueba. Hay otra forma de demostrar esto, que es a partir de la propia definición de continuidad de cada una de esas funciones, pero me parece que esta es una forma bastante elegante de hacerlo, bastante rápida, ¿no? Esta caracterización de las funciones continuas es una forma de ver las funciones continuas muy útil, porque permite, bueno, por ejemplo, mostrar que la composición de continuas es continua, pero permite hacer otras cosas, ¿okay? No solo esto. También permite mostrar, usando exactamente el mismo argumento, permite mostrar que la suma, producto, de este teorema se puede mostrar usando exactamente ese resultado. ¿Okay? Que la función, la suma producto, producto por escalar y cociente de funciones continuas es continuo en el caso del cociente cuando el denominador es cero. Entonces tenemos continuidad de funciones continuas no solamente en R y en un conjunto A, sino en
en punto. ¿Ok? ¿Está claro esto? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a estudiar ahora qué efecto tienen las funciones continuas sobre conjuntos compactos y sobre intervalos. ¿Ok? Vamos a hablar de funciones continuas sobre compactos eh, y sobre intervalos. Recuerden ustedes que los intervalos para nosotros son, bueno, tal vez para todo el mundo es así. Son esos, me parece que eran nueve tipos de intervalos, ¿verdad? Teníamos, cuando estábamos hablando de la topología en R, definimos varios tipos de intervalos, estos cuatro, también los no acotados y el menos infinito infinito, eran 9. Y bueno, teníamos esta caracterización para lo que era un intervalo. Un intervalo, y era un intervalo, si solo si se cumplía que dado cualquier par de elementos en el conjunto, se tenía que el intervalo abierto, que iba desde más pequeño hasta el más grande, estaba completamente contenido. ¿Okay? Esa era una caracterización que habíamos dado para este tipo de conjuntos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver a dar la definición de lo que son máximos y mínimos locales y absolutos. ¿Okay? Bueno, en realidad me interesa en este momento solamente, eh, solamente máximos y mínimos absolutos. ¿Okay? Vamos a considerar f una función que va de A en R, R a un subconjunto de R. ¿Okay? Entonces, uno dice que f alcanza su máximo absoluto o máximo global en un punto x sub 0 de A, si se tiene que f de x es menor o igual que f de x sub 0 para todo x en A. Okay. Okay. Acá vamos a ponerlo así. Máximo global sobre el conjunto A o en el conjunto A y lo alcanza en el punto P si se tiene que esta desigualdad es cierta para todo punto del conjunto A. Okay. Y bueno, una situación similar se tiene en el caso de mínimo absoluto. Okay. Por acá. Bueno, en este caso vamos a decir que alcanza el mínimo global
si lo que ocurre es que esta desigualdad se cumple, pero al revés. Ok. Bien, si uno quisiera hablar de mínimo local o máximo local, entonces lo que tengo que hacer ya no es que esto se va a cumplir para todo X en A, sino que más bien se va a cumplir en una cierta vecindad del punto X sub 0. ¿Okay? No va a decir que el máximo o mínimo es local si existe una vecindad en donde esto es cierto para todo punto de esta vecindad, en el caso del máximo y en el caso del mínimo, que sea esto cierto para todo X en la vecindad. Sin embargo, bueno, ahorita nosotros no vamos a estar interesados en máximos y mínimos locales, sino en máximos y mínimos absolutos. ¿Ok? Entonces, bueno, como proposición, lo que vamos a ver, lo que queremos ver, que está relacionado con máximos, mínimos y funciones continuas, vamos a mostrar es que si uno tiene una función continua dentro de un conjunto compacto, resulta que esa función continua va a alcanzar su máximo y su mínimo valor en el conjunto compacto. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir pues que vamos a tener la garantía de que el máximo y mínimo absoluto dentro de un conjunto compacto van a existir. ¿Okay? Para llegar hasta ese punto, nosotros necesitamos mostrar primero que las funciones continuas mandan compactos en compactos. ¿Okay? Primero, mostramos esta proposición. Si f va de A en R es continua, en todo el conjunto A, y A es compacto, entonces la imagen de A por F, es decir, F de A es compacto también. ¿Ok? Bueno, eh, hay varias formas de demostrar esto, pero me parece a mí que la forma más sencilla de demostrarlo es usando una caracterización de los conjuntos compactos que vimos por acá. A ver, estábamos hablando aquí arriba. Esta caracterización es una caracterización que mostramos para los conjuntos compactos. Que K es compacto si solo si cualquier sucesión de elementos de K tiene una subsucesión convergente cuyo límite pertenece a K. Okay. Esa caracterización la vamos a mostrar. Entonces, bueno, para mostrar este teorema, para mostrar que PDA es compacto, es suficiente probar que si tengo una sucesión, cualquier sucesión de elementos de este conjunto, cualquier sucesión que vamos a llamar de su L, que no es PDA, sino PDA, cualquier sucesión de elementos del conjunto FDA tiene una subsucesión convergente. Cuyo límite está en FDA. Vamos a decir, cuyo límite Y
pertenece a FA. ¿Sí? Eso es lo que dice aquella caracterización que acabo de recordar. Tengo un conjunto, va a ser compacto si, solo si, dado cualquier sucesión dentro del conjunto, existe una subsucesión suya que tiene límite dentro del conjunto F de A. ¿Okay? Bueno, pero esto no es difícil de mostrar por lo siguiente. Entonces, sea Y sub n una sucesión F de A. ¿Okay? Entonces, Y sub n es de la forma F de X sub n, donde X sub n es un elemento de A. ¿Okay? Esto es así porque los elementos que están en F de A, si usted recuerda, esto lo voy a copiar aquí solo para recordar, pero ya lo voy a borrar enseguida. F de A son los elementos Y reales con la propiedad de que Y es igual a F de X para algún X en A. Esto es F de A. Eso significa que como todos los elementos de esta sucesión de los Y sub n son elementos de F de A, son de esta forma. Los elementos de los Y sub n son de la forma F de X para algún X en A. Entonces, para cada n, el X del cual proviene Y sub n le estoy llamando X sub n. Para cada n, ese es el valor del cual proviene X sub n, es el valor del cual proviene Y sub n. ¿Ok? Sabemos que Y sub n se va a poder escribir como F de alguien y ese alguien le estoy llamando X sub n. Además, ese X sub n, por definición de F de A, pertenece a X sub A, perdón. Entonces, eso quiere decir que tenemos una sucesión, ahora X sub n, de elementos que están en A. ¿Okay? Como A es compacto, la caracterización esta que recordé hace un momento, estamos hablando de dónde era que estamos, topología en R, creo que era aquí, no, compactos. En esta caracterización, aquí era. No. En esta caracterización que estaba recordando hace un rato, esta que está acá, como A es compacto, esa sucesión XN que está contenida en A tiene una subsucesión convergente a un elemento de A. Como A es compacto, existe una subsucesión llamémoslo XNK de XN, tal que esta sucesión XNK converge y además converge, XNK es convergente y además su límite es un elemento del conjunto A. Okay. Ahora, esto es lo que se logró usando la compacidad de A. Fíjense que hasta este punto no hemos usado la continuidad de la función f. Ahora lo vamos a hacer. Ahora, como f es continua, en el conjunto A, particularmente es continua en X.
Entonces tenemos que el límite, cuando k tiende a infinito, de f de x sub k, x sub nk, perdón, y sub nk, va a ser igual a f de x. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que hemos conseguido esto pertenece a f de a, porque x pertenece a, ¿sí? Entonces hemos conseguido una subsucesión. Esta subsucesión es y sub nk, definida como f de x nk. ¿Ok? De la sucesión y sub nk, de la sucesión y sub n, pero que es convergente y además su límite pertenece al conjunto f de A. Eso quiere decir que efectivamente, dada cualquier sucesión en el conjunto f de A, siempre vamos a poder conseguir una subsucesión suya convergente y convergente a un elemento de A. Eso quiere decir que f de A es compacto. ¿Queda clara la demostración? Sí, pero Ok, entonces ahora tenemos el teorema que había comentado antes. Usando este resultado, podemos mostrar el siguiente. Este le vamos a llamar teorema. Es un teorema sobre... hay unos libros que a este teorema le llaman el teorema del máximo y mínimo, algo así, no recuerdo bien. Bueno, simplemente lo voy a dejar como teorema. Eh, y el teorema establece que si f está definida en A, es continua en todo el conjunto A y A es compacto, entonces f alcanza su máximo y su mínimo valor en puntos que pertenecen a A. Eso lo que quiere decir es que existen puntos, vamos a llamarle eh, puntos x sub 0 y x sub 1 en A, tales que f de x va a ser mayor o igual que f de x sub 0 y menor o igual que f de x sub 1 para todo x en el conjunto A. Ok, que hay puntos en el conjunto A en donde f alcanza su máximo y su mínimo valor. Eso es lo que establece este teorema. Okay. La demostración de este teorema es bastante sencilla debido a las herramientas que tenemos hasta este punto que hemos venido desarrollando. Okay. Y es como sigue. Bueno,
Como A es compacto, F de A es compacto, según el resultado anterior. ¿Ok? Ahora, el hecho de que F de A sea compacto, ¿qué significa? Bueno, significa que es cerrado y es acotado. ¿Ok? Como es acotado, él tiene supremo e ínfimo. Es acotado no solo por arriba, sino por abajo, por los lados. ¿Ok? Es acotado y podemos definir A como el ínfimo de los valores de F, el ínfimo de F de A. ¿Okay? El ínfimo del conjunto de F de A. ¿Quién es el ínfimo de F de A? Bueno, ahorita si lo voy a escribir de otra forma. El ínfimo de F de A de este conjunto no es más que el ínfimo de los elementos de la forma f de x tal que x esté en A. Ese es el ínfimo de f de A. Y también podemos definir, por la misma razón, el supremo, que vamos a llamar b, de f de A. Igual el supremo, en este caso, de los elementos de la forma f de x con x. Ok. Bueno, está claro. Que A es menor o igual que B, que X no, perdón, que F de X y B, F de X menor o igual que B para todo X en A. ¿Okay? Porque, bueno, el A es el ínfimo, B es el supremo de ese conjunto. Eso es evidente a partir de este hecho. Pero además, como A es cerrado, que es la otra característica que tienen los conjuntos compactos, resulta que A y B son elementos que pertenecen a F de A. Bueno, en realidad aquí el que me interesa decir que es compacto no es A, sino F de A. ¿Ok? F de A es compacto, es cerrado porque es compacto. Entonces A y B, que son puntos límites, porque nosotros de hecho creo que en uno de los ejercicios el examen del ITEL, alguno de ustedes mostró que el ínfimo de un conjunto compacto y el supremo pertenecen al conjunto. Sí, eso lo vimos porque eran puntos límites. Ok, básicamente porque estos son puntos límites del conjunto F de A. Como F de A es cerrado, él contiene a sus puntos límites. Eso quiere decir que existen elementos en A, X1 y X2 en A, tales que X1 y X2, no, yo les llamé X0 y X1 arriba. Okay, lo vamos a llamar de la misma manera. X0 y X1. X0 y X1 en A, tales que A es igual a f de X0 y B es igual a f de X. Eso era lo que queríamos. Elementos con la propiedad, elementos de A con la propiedad de que f alcanza su mínimo valor en uno de ellos y su máximo valor. Ok. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a mostrar digamos, el siguiente resultado principal que queremos mostrar es el teorema de Bolzano, ¿sí?
que básicamente, teorema de Bolzano, que es el teorema de valor intermedio, que básicamente establece que la imagen de un intervalo abierto, puede ser abierto, cerrado, cerrado, como sea, cualquiera de ellos, de un intervalo, por, por una función continua, es también un intervalo. ¿Sí? Lo que ocurre allí es que el intervalo no tiene por qué ser de la misma forma. Es decir, si yo tengo un intervalo abierto de la forma AB abierta, este intervalo abierto y yo tengo una función continua, la imagen de ese intervalo abierto por la función continua no tiene por qué ser un intervalo abierto. ¿Okay? Podría ser un intervalo cerrado. Y también al revés, si puede ser un intervalo o de otra forma, puede ser un intervalo abierto por un lado, cerrado por el otro. ¿Okay? Es decir, lo que vamos a mostrar es que si yo tengo un intervalo y una función continua, la imagen de ese intervalo por una función continua es un intervalo. Posiblemente un intervalo de una forma distinta al intervalo que teníamos originalmente, pero va a seguir siendo un intervalo. El caso particular en el que las funciones que uno considera, las funciones continuas que uno considera, son funciones monótonas, ¿sí? En ese caso particular, no solamente se tiene un poquito más que lo que acabo de comentar, no solamente se tiene que la función manda intervalos en intervalos, sino que manda intervalos de una forma en intervalos de la misma forma. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, intervalos abiertos en intervalos abiertos, ¿okay? Intervalos cerrados en intervalos cerrados. Y entonces el tipo de intervalos que uno tiene se preserva. Hay un poco más, que en el caso que estaba comentando antes, cuando uno tiene una función estrictamente eh, creciente, más bien, no es en el caso de las monótonas, todas las monótonas, sino solamente en el caso de las funciones estrictamente crecientes. Bueno, por lo menos eso es lo que vamos a mostrar. Pero para llegar hasta allá necesitamos establecer primero este otro resultado. ¿Sí? La primera, son varias partes de esta proposición. La primera parte es, eh, tenemos una función de un intervalo abierto en R, ¿okay? Continua, y además suponemos que f de x sub 0 es positiva, o si fuese negativa, respectivamente negativa. Tendremos aquí f de x sub 0 menor que 0. Para algún x sub 0, bueno, para algún x sub 0 en AB, ¿no? Ese elemento x sub 0 debe pertenecer al conjunto en donde estoy estudiando la función, porque si no, realmente no me interesaría ese x sub 0. ¿Okay? Para algún x sub 0 en AB. Entonces, existe una vecindad en donde el signo de la función es el mismo que el signo de f de x sub 0. Existe una vecindad que lo podemos decir así, existe R positivo, tal que primero el conjunto x sub 0 menos R, x sub 0 más R, es un subconjunto de AB. Aquí no es delta, coloqué delta, pero era R.
Y además, f de x es positivo, respectivamente negativo, para todo x en esa vecindad. ¿Okay? Es decir, lo que estamos diciendo acá es que las funciones continuas tienen una propiedad, esta propiedad 1 que estoy escribiendo, se le llama a esta propiedad la propiedad de conservación del signo de las funciones continuas. Porque lo que está ocurriendo acá es que la función, si una función es continua, entonces ella preserva el signo el signo que tenga, digamos, la f en un cierto punto. ¿Okay? Si es continua un conjunto abierto, entonces, y en ese conjunto hay un punto en donde la función tiene un signo cualquiera, positivo o negativo, cualquiera de los dos, existe una vecindad del punto en donde el signo de la función sigue siendo el mismo, ¿okay? Positivo o negativo, el que sea. La segunda parte de la proposición es un resultado similar, solo que ahora consideramos el conjunto cerrado f de el cerrado AB en R continua con A menor que B. ¿Okay? Y lo que ocurre ahora es que vamos a suponer que en el extremo izquierdo tenemos un cierto signo. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el signo positivo o respectivamente el signo negativo. Entonces, vamos a tener ahora una vecindad, pero una vecindad a derecha de A, porque lo que me interesa es lo que pasa en el intervalo AB, ¿ok? Y entonces la vecindad que va a existir acá va a ser una vecindad a derecha del punto, eh, del punto A, ¿ok? Entonces aquí voy a decir así, existe un R positivo tal que este conjunto, bueno, no solamente positivo el R, sino que para asegurar que la vecindad derecha esté dentro de este conjunto, vamos a tomar el R de esta forma. El R positivo pero menor que B menos A. Okay, entonces R es un elemento que está en 0B menos A, es positivo, pero es más pequeño que B menos A, para asegurar que la siguiente vecindad que voy a considerar, vecindad derecha del punto A, esté contenida dentro de este conjunto. Tal que f de x es mayor que 0, menor que 0 respectivamente. ¿Okay? Voy a cerrar este y abrirlo otra vez porque esto se pone tan lento. Ok. Mayor que 0, respectivamente menor que 0, eh, para x en esta vecindad a derecha. Ok. Bueno, y una situación similar, finalmente una situación similar se tiene en el punto B. Entonces tenemos, voy a copiar esto mismo porque es básicamente lo mismo que está allí. Okay. Solo que acá no es f de A, sino f de B también. Y aquí no es de esta forma.
es B de B, y aquí B menos R, B. Una vecindad a izquierda del punto B, si F continúa con, así, A menor que B, F continúa en el intervalo cerrado a B con A menor que B y F de B es positivo, entonces existe una vecindad izquierda del punto B en donde el signo de la función sigue siendo positivo. Y si fuese negativo F de B, el signo de la función va a seguir siendo negativo en esa vecindad de F de B. ¿Okay? Bueno, yo voy a hacer la demostración de uno solo de ellos porque la demostración de los demás es completamente análoga. Por ejemplo, hagamos la demostración del primero. ¿Okay? La demostración del segundo y del tercero van a ver que es básicamente el mismo argumento. Como f continua en x sub 0, existe y f de x sub 0 es mayor que 0, entonces, dado epsilon medios, dado epsilon igual a f de x sub 0 medios, que es positivo porque f de x sub 0 es positivo, si el caso en el que estamos es el caso en el que f de x sub 0 es negativo, entonces tomo simplemente menos f de x sub 0 sobre 2, que sería positivo. Ok, sabemos que existe un delta, bueno, en este caso no lo voy a llamar delta, sino que lo voy a llamar R positivo, tal que si x menos x0 es menor que R, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Okay? La definición de continuidad. Entonces, esto lo que significa es que si x pertenece al intervalo x0 menos r, x0 más r, entonces f de x, vamos a tener esto, vamos a tener esta doble desigualdad. Menos epsilon menor que f de x menos f de x sub 0 menor que menor que epsilon. Sí. Pero esto último equivale, lo último equivale a menos f de x sub 0 medios menor que f de x menos f de x sub 0, porque el epsilon es f de x sub 0 sobre 2. Sí. Y esto último equivale a escribir, bueno, que f de x es mayor que esto pasa sumando al otro lado y va a ser f de x sub 0 entre 2 menor que 3 medios de f de x sub 0. Pero esto es positivo, porque f de x sub 0 es positivo. Entonces resulta, vamos a ponerle solamente esta implicación. ¿Sí? Entonces resulta que f de x en esta vecindad va a ser positivo. Si nosotros tomamos el r suficientemente más pequeño, o sea, fíjense, el intervalo AB abierto, un conjunto abierto, y entonces para cualquier punto dentro de ese intervalo existe una vecindad que está totalmente contenida dentro del intervalo. Entre esa vecindad, ahora vamos a llamar a este, vamos a ponerle el delta como estamos acostumbrados y a esto ahorita le uso R. Delta, 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 delta. Entonces, por otro lado, como x sub 0 está en AB, y este AB es abierto, existe, vamos a llamar a este delta tilde positivo, tal que el conjunto x0 menos delta tilde
x0 más delta tilde está contenido en AB. Bueno, simplemente tome R como el mínimo entre delta y delta tilde. Y eso termina la demostración. ¿Sí? Porque cuando toma el mínimo entre delta y delta tilde, ocurre que vamos a tener que, vamos a escribir un poquito más. Entonces, por un lado, x0 menos r, x0 más r, está contenido en AB, ¿sí? Porque se va a cumplir esta propiedad, ¿ok? Porque si delta es más pequeño que delta tilde, entonces este conjunto va a ser parte de este otro y por lo tanto parte de AB. Y además, en ese conjunto f de x es positivo, ¿ok? Si delta tilde es más grande que delta, entonces es más pequeño entre los dos, pero es este conjunto que va a estar contenido acá. Entonces el conjunto de x0 menos r, x0 más r sería x0 menos delta tilde, hasta x0 más delta tilde, que está contenido en AB y además está contenido en este. Entonces todos los elementos de ese conjunto x0 menos r, x0 más r también satisfacen esta propiedad. Entonces, se tiene lo que queríamos mostrar. ¿Ok? Como decía, la demostración de 2 y 3 es similar. Nuevamente usamos la continuidad. Acá, ¿qué hacemos? Bueno, un procedimiento similar a este. Tomamos epsilon igual, en el caso 2, en la parte 2, tomamos epsilon igual a f de a sobre 2, ¿sí? En el caso en el que f de a sea positivo, y menos f de a sobre 2 en el caso de que f de a sea negativo, y algo similar en el caso de la tercera propiedad. Se muestran de manera similar. ¿Okay? Entonces aquí la propiedad que estamos mostrando es la propiedad 1. ¿Queda claro? Entonces, las funciones continuas tienen la propiedad de conservación del ciclo. Ahora vamos a mostrar el teorema de Bolzano. Este teorema establece que si yo tengo una función de un conjunto AB, del intervalo cerrado AB en R, continua en AB, ¿okay? Aquí, por supuesto, A es menor que B, para que esto tenga algún valor, porque si A y B fuesen iguales, entonces tendríamos F evaluada solamente en un punto, ahí no habría nada que estudiar, hay un solo valor para la F y no hay nada que estudiar allí. ¿Okay? Si esta función es continua en el intervalo AB cerrado, con A menor que B, tal que además se cumple que f de A por f de B es negativo, entonces existe un punto C dentro del intervalo abierto AB
está que Fs vale 0. Es un teorema bien conocido. De hecho, para mí, yo algunas veces le llamo a este teorema no teorema de Bolzano, sino teorema del valor intermedio, porque realmente lo que está pasando es que hay un valor intermedio acá en el que la función se anula. Por eso, para mí este es una forma de ver el teorema de valor intermedio. ¿Okay? La demostración de este teorema, bueno, tiene que ver con lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Okay? Simplemente vamos a considerar lo siguiente. Sea B este conjunto. El conjunto de los X que están en el intervalo AB. Bueno, antes de eso, vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, supongamos que f de A es negativo y f de B es positivo. ¿Okay? Porque el hecho de que, fíjense, antes de decir algo de esto, noten lo siguiente, ¿no? Este teorema lo que dice o lo que establece es que si yo tengo una función continua, un intervalo cerrado AB, en el extremo izquierdo la función tiene un signo y en el extremo derecho tiene otro signo, entonces la función tiene que pasar por el cero. ¿Okay? Es decir, que cuando f de A y f de B tienen signos contrarios, entonces necesariamente la función continua corta al eje X. Okay, la gráfica de la función continua corta al eje X. Eso es lo que establece. Entonces, el hecho de que f de A y f de B, el producto de f de A con f de B sea negativo, lo que significa es que ellos dos tienen signos contrarios. Entonces, por ejemplo, una situación que va a ocurrir es que f de A sea negativo y que f de B sea positivo. Y la otra posible situación es que sea al revés, ¿no? F de B negativo y f de A positivo. Pero en realidad uno no pierde ninguna generalidad acá en suponer que se tiene f de A negativo y el otro positivo. Es básicamente el mismo argumento en cualquiera de los dos casos. Ahora, sea B, ahora sí, el conjunto de los X en el intervalo cerrado a B, tal es que f de X es negativo. Claramente, B es no vacío, porque A pertenece a B. Estamos asumiendo que f de A es negativo, y entonces A es un elemento del conjunto B. ¿Ok? Por otro lado, más aún, B, como es un conjunto de AB, B es acotado. ¿Ok? Porque es parte del conjunto del intervalo AB cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos definir el supremo de este conjunto. Vamos a llamar C el supremo del conjunto B. Okay. También podemos definir el ínfimo, pero en realidad en este caso que estamos suponiendo f de A negativo y f de B positivo, lo que me interesa considerar acá es el supremo del conjunto B, no el ínfimo. Okay. Si yo definiera el conjunto B como el conjunto de puntos en donde esto es positivo, entonces me interesaría considerar el ínfimo y no el supremo. Okay. Piensen ustedes en eso que les acabo de comentar. Bueno, vamos a ver lo siguiente.
En vista de 1, no, en vista de 2 de la proposición anterior, tiene que ser estrictamente, perdón, estrictamente más pequeño que 0. Fíjense, ¿por qué tiene que ser esto así? Bueno, porque la parte 2 de la proposición anterior establecía que si la función era continua en el intervalo cerrado, cosa que tenemos en este caso, en el teorema que estamos mostrando, el teorema de Bolzano, va a existir una vecindad a derecha, existe una vecindad a derecha del punto A en donde el signo de la función se mantiene. El signo de la función es el mismo que el signo de A, de f de A. Perdón. Como f de A es negativo, okay, existe una vecindad de la forma A más R, ¿sí? En este conjunto, en una vecindad, perdón, del punto, a derecha del punto A, tal que para cualquier X dentro de ese conjunto se tiene que f de X es negativo. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que además este conjunto está dentro del conjunto AB, ¿no? Porque el R que uno dice que existe acá en la parte 2 asegura que este conjunto esté dentro del intervalo AB. Entonces, lo que esto significa es que hay puntos que están a la derecha de A en donde F, a la derecha de A y dentro del intervalo AB, en donde F sigue siendo negativa. Por lo tanto, hay puntos dentro de este conjunto más grandes que A, ¿okay? Y en donde F es negativo. Eso quiere decir que C tiene que ser estrictamente más grande que A. Porque si C fuese igual a A, entonces no existiría este conjunto, esta vecindad derecha de A en donde el signo de F es negativo. ¿Eso está claro? Voy a poner aquí, ¿por qué? Es lo que acabo de explicar, ¿no? Pero ustedes escriban el por qué para que se convenzan de eso. Ahora, vamos a ver, lo que vamos a ver es que este C, que es el supremo del conjunto B, es el punto en donde F vale 0. El punto que pertenece al conjunto AB abierto y en donde F vale 0. Entonces, primero, vamos a probar que C tiene que ser estrictamente menor que B también, porque recuerden que la conclusión del teorema es que C pertenece al intervalo abierto a B. Ya sabemos que es mayor estricto que A. Si mostramos que es menor estricto que B, va a estar dentro de este intervalo AB. Y después vamos a mostrar que vale 0, que F en ese punto vale 0. Ok, ahora, para mostrar que C es menor que B, usamos la propiedad, la parte 3 de la proposición anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa con la parte 3 de la proposición anterior? Bueno, usamos, así como usamos la parte 2 ahorita para mostrar que A era menor que C, se usa esta parte 3 para ver que C es menor que B. Porque lo que pasa con esa parte 3 de la proposición anterior es lo siguiente. En efecto, como f de B es positivo, ¿sí? Existe un R dentro del intervalo que va desde 0 hasta B menos A, tal que este conjunto, esta función, perdón, esta f de x es positiva para x dentro de ese conjunto, dentro de este conjunto, B menos R hasta B. Eso es lo que establecía la parte 3 de la proposición anterior. ¿Esto qué significa?
Significa que C tiene que ser menor o igual que B menos R. ¿Por qué tiene que ser menor o igual que B menos R? Bueno, porque recuerden ustedes que C es el supremo de este conjunto, del conjunto en donde la función, el conjunto dentro del intervalo AB donde la función es negativa. Si fuese al revés, si fuese, bueno, de hecho es menor estricto, ¿sí? En efecto, si no fuese así, C sería mayor o igual que B menos R. Pero esto lo que contradice el hecho de que f de x sea mayor que 0 para x en el intervalo b menos r, b. ¿Por qué eso lo contradice? Bueno, porque si fuese c mayor o igual que b menos r, eso significa que el b menos r debería pertenecer al conjunto b. ¿Ok? O vamos a ver si lo digo de una mejor manera. Ok. Listo, ya sé cómo lo voy a decir para que quede completamente claro por qué hay una contradicción. Si no fuese C menor que B menos R, entonces sería C mayor o igual que B menos R. ¿Sí? Pero si esto es así, ocurre lo siguiente. Ocurre que a ver, como, como C es el supremo del conjunto B, existe un elemento dentro del conjunto B, vamos a llamar a este elemento, vamos a llamarle Y dentro del conjunto B, tal que el supremo menos R medios es más pequeño que el elemento. Ok. Ahora, lo que está pasando acá es que, a ver, ya, lo que necesito es ver que ese elemento entonces va a pertenecer a este conjunto y ahí es donde está la contradicción. Porque el hecho de que pertenezca a B significa que f de y es negativo. ¿Ok? Pero resulta que si lo escojo de esta manera, y además vamos a tener lo siguiente. B menos R es menor o igual que C, ¿sí? Implicaría que B menos 3 medios de R es menor o igual que, que C menos R, menos R medios,
Y esto a su vez es menor estricto que, menor estricto que Y. Ya. Déjenme ver si estoy tomando los números correctos. Bueno, ok. Mm, ya, creo que no estoy tomando el número correcto. El número correcto que debo colocar acá es el siguiente. No es R medio el que debo colocar allí, sino que debo colocar, fíjense, este R que está acá pertenece al intervalo 0, B menos A, ¿sí? Como R está en el intervalo 0, C menos A, B menos A, perdón, estamos en esta situación. Y eso significa que, para ver, esto así, aquí más A. Y por lo tanto, A es menor que B menos R. Ujú. Ya, lo que necesito es lo siguiente. Necesito, si yo colocase esto así, entonces aquí sería esto. Ya, sería R.
Ya. Lo que necesito es mostrar en el caso en el que tenemos, eh, que C mayor o igual que B menos R, entonces este Y pertenece a B menos R, B. Aquí coloco así. Un momento, voy a detener la grabación un momento porque hasta aquí estamos bien. Ok, tengo que f de b, como f de b es positivo, existe un R entre 0 y B menos A con la propiedad de que en todo este intervalo, el intervalo que va desde B menos R hasta B, f es positivo. Esto significa que el conjunto B tiene que estar contenido en el conjunto que va desde A hasta B menos R abierto. Esto es más fácil de ver porque nosotros sabemos que B es un subconjunto del conjunto AB. ¿Okay? Pero ahora decimos que es parte de este otro intervalo porque si él se pasa un poquito, si esto no fuese así, entonces habrían puntos de este intervalo que están contenidos acá, que están contenidos en B, perdón. Si B no está completamente contenido acá, entonces habrían puntos del conjunto B menos R hasta B. Si no, existiría un punto Y en B menos R, B más R, hasta B, perdón, tal que Y pertenece a B, lo cual es imposible, porque todos los elementos del conjunto B menos R hasta B son elementos en donde la función es positiva, en cambio todos los elementos en el conjunto B son elementos en donde la función es negativa. Creo que es más fácil verlo de esta manera. Esto sí queda claro, ¿no? Existiría Y en B menos R, que también está en B, ¿ok? Lo cual no puede ser, porque por un lado, si Y está Y está en B menos R hasta B, F de Y es positivo, y por otro lado, si Y está en B, F de Y es negativo. No pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente. Esto quiere decir que el valor B menos R es una cota superior para el conjunto B. Es una cota superior para el conjunto B porque, bueno, B está completamente contenido en el conjunto que va desde A hasta B menos R abierto. Esto termina la demostración de que C es menor que B, porque en este caso lo que tenemos es que C, que es el supremo del conjunto B, al ser la cota superior más pequeña la cota superior más pequeña de B, esta va a ser menor o igual que B menos R. ¿Okay? Porque B menos R es una cota superior y C es la más pequeña de todas ellas. Esto es más pequeño que B, evidentemente, y entonces C es más pequeño que B. Esto quiere decir que C pertenece al intervalo abierto a B. ¿Ok?
Ahora vamos a ver que f de c es mayor o igual que 0. ¿Ok? Sí. Si esto no fuese cierto, tendríamos que f de c es negativo, porque lo contrario a f de c mayor o igual que 0 es que f de c es negativo. ¿Ok? Pero si esto es así, entonces existe una vecindad del punto C existe una vecindad del punto C, un R positivo, tal que C menos R, C más R, vamos a llamarle a este R tilde para no confundirlo con el R anterior. Existe un R tilde positivo tal que este está contenido en el intervalo AB y además f de C es negativo en ese intervalo, pero f de x, perdón, es negativo en ese intervalo. El signo de f se preserva en toda esta vecindad. Okay. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es lo siguiente. Llegamos a una contradicción. En este caso vamos a llegar a una contradicción, que es la siguiente. Fíjense que f de c más r tilde medio, particularmente, va a ser negativo. ¿Por qué? Bueno, porque el punto C más R tilde sobre 2 es un elemento de este conjunto, de la vecindad centrada en C y radio de R tilde. ¿Okay? Y eso va a ser negativo. ¿Eso qué implica? Implica que C más R tilde sobre 2 es un elemento de B, lo que contradice el hecho de que C sea el supremo de B. Porque este número es un número evidentemente más grande que C, que está dentro del conjunto. Es un número más grande que el supremo, que está dentro del conjunto B, cuyo supremo es C. Okay. Entonces, si tuviéramos esta situación f de c negativo, tendríamos que existe una vecindad en donde el signo de la función sigue siendo negativo, se preserva, ¿okay? Pero resulta que hay puntos a la derecha de C en donde f es negativo. Por lo tanto, existirían puntos más grandes que el supremo dentro del conjunto. Puede ser. Okay. Entonces, f de C es mayor o igual que C. Ahora, finalmente, vamos a probar que de hecho f de c vale 0. ¿Okay? ¿Cómo probamos que f de c vale 0? Bueno, vamos a suponer que no es cierto que f de c vale 0. Ya sabemos que esta es la situación que tenemos. F de c mayor o igual que 0. Pero si no fuese 0, entonces f de c sería positivo. Por lo tanto, existiría
gracias a la propiedad de conservación del signo, vamos a llamar a este R, ahora lo vamos a llamar prima, R' positivo, tal que el conjunto C menos R', C más R', está completamente contenido en AB, y en ese conjunto, f de C sería positivo. ¿Sí? Tendríamos f de C no, pero f de X sería positivo para X en el conjunto C menos R', C más R'. Aquí, por cierto, faltaron unas tildes arriba, ¿no? Bien. ¿Por qué llegamos a una contradicción en este caso? También, bueno, vamos a llegar a una contradicción por una razón parecida a la anterior. Lo que ocurre es que vamos a tener lo siguiente: C menos R' sobre 2 ¿cómo podría decir? Vamos. Entonces, el conjunto B estaría contenido en el conjunto que va desde A hasta C menos R'. Aquí abierto. No, cerrado. Aquí cerrado. ¿Por qué esto es así? Voy a poner una pregunta que voy a dejar que ustedes contesten o escriban, pero yo les voy a decir por qué. Es así porque resulta que en estos puntos, los puntos que están desde C menos R' hasta C más R', la función es positiva. De manera que todos estos puntos son puntos que están fuera del conjunto B. ¿Okay? Y bueno, es que entonces el conjunto B tiene que estar contenido acá, porque si hubieran puntos más grandes que C menos R' contenidos en B, entonces tendríamos que esos puntos, por un lado, serían positivos, la función evaluada en ese punto sería positivo, y por otro lado sería negativo porque estaría también en B. ¿Ok? Entonces, B tiene que estar completamente contenido acá. Es un razonamiento similar al que vimos aquí arriba. ¿Ok? Un razonamiento similar a él. Bueno, esto significa que C menos R' es una cota superior para el conjunto B, lo cual es una contradicción también, porque hemos encontrado entonces una cota superior más pequeña que el supremo. No puede ser porque la cota superior más pequeña entre todas es el propio supremo. ¿Okay? Por eso es que esto es una contradicción. Finalmente, esto significa que f de C vale 0, lo cual termina la prueba. ¿Okay? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos, para recordar el resultado que acabamos de demostrar, lo que tenemos es que si f es una función continua que cambia de signo, necesariamente pasa por el origen no, por el eje X, corta el eje X. Hay un punto donde la función vale 0. ¿Okay? Estamos hablando de una función continua en un intervalo cerrado. ¿Okay? Ahora, corolarios de este resultado, hay varios. El primer corolario es el siguiente. Si tenemos una función que va a un intervalo, va de A en R, ¿ok? Vamos a decir, esta es una función continua en A.
donde A es un intervalo, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, y aquí además f de x es distinto de 0 para x en A, todo x en A, entonces f de x es positiva para todo x en A, o f de x es negativa para todo x en A. Es decir, si la función es continua, ¿ok?, y nunca vale 0, necesariamente ella va a ser o siempre positiva o siempre negativa. ¿Ok? Es decir, no cambia de signo, es lo que quiere decir este corolario. Si una función es una función continua, un intervalo A, y esa función nunca se anula en el intervalo, entonces la función no va a cambiar de signo. ¿Ok? O siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. Y la demostración es usar el resultado anterior. ¿Cómo usan el resultado anterior? Esto como ejercicio. Simplemente suponga que sí cambia de signo. ¿Sí? Suponga que hay puntos en el conjunto A en donde tenemos que ella es positiva y hay otros puntos en donde tenemos que ella es negativa. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un punto x sub 1 en donde la función es positiva y hay otro punto x sub 2 en donde la función es negativa. ¿Ok? Si esto ocurre, eh, estamos hablando de x sub 1 y x sub 2 elementos del, del conjunto A, del intervalo A. ¿Ok? Entonces, como es un intervalo, nosotros sabemos que este conjunto, vamos a ver aquí, cuando hablamos de la topología de la recta, bueno, en realidad es esto lo que está dentro del, del intervalo A, ¿ok? Pero podemos sin problema decir que el conjunto cerrado, el conjunto abierto está dentro de A, ¿ok? El conjunto abierto va a estar dentro de A. Pero si uno no toma los extremos del intervalo A, x1, x2 son elementos de A, pero no son los extremos, podemos garantizar que el intervalo cerrado está dentro de A, ¿ok? Esto está contenido en A. Y lo que ocurre es que existiría un punto C dentro de este intervalo abierto. ¿Ok? Bueno, de hecho, no hace falta decir esto, pero si quisiéramos decirlo, basta con solamente asegurar que x1 y x2, ninguno de los dos es los extremos del intervalo. Entonces, existiría un punto acá, ¿ok?, en el que la función vale 0. Pero esto es una contradicción a esta hipótesis que tenemos acá de que f nunca es 0. ¿Ok? Y eso mostraría este resultado. Por eso, una consecuencia directa del resultado anterior. ¿Ok? Y como otro corolario, no sé exactamente cuál es el... déjenme buscar cómo se dice esto en inglés, el teorema del valor intermedio. Bueno, parece que se dice así. Intermediate value theorem.
El teorema de valor intermedio lo que establece es lo siguiente, que si A es un intervalo, y F es continua, F de A en R es continua en todo A, entonces F de A también es un intervalo. En particular, se tiene que, si A y B son elementos de A, tales que F de A es menor que C y C es menor que F de B, entonces existe un punto en A tal que F de A, tal que F de X es C. Okay. Bueno, esta última parte es una consecuencia directa del hecho de que F de A va a ser un intervalo, okay. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si F de A es un intervalo, nosotros sabemos esta caracterización de los intervalos, okay, que si yo tomo cualquier par de puntos dentro del intervalo, okay, particularmente si tomo F de A y F de B dentro estos puntos, si estos puntos F de A y F de B están en el conjunto, en el intervalo que sería F de A, entonces este intervalo abierto que va desde F de A hasta F de B está contenido también en F de A. Eso quiere decir que todos los puntos que están entre F de A y F de B están dentro de C, de F de A, perdón. Entonces, si C es un punto que es más grande que F de A y más pequeño que F de B, C pertenece a este conjunto. Y si C pertenece al conjunto F de A, eso significa que existe un punto X en A con la propiedad. ¿Por qué? Porque ser un elemento de F de A significa que provengo de alguien que está en A. Okay. Entonces existe un elemento en A con la propiedad de que F de ese elemento es igual a C. Entonces sería una consecuencia directa de esta primera parte, ¿okay? Y de esta caracterización de los intervalos. ¿Okay? Entonces, vamos a mostrar que efectivamente esto es un intervalo. ¿Qué necesitamos mostrar para, que, para ver que FA es un intervalo? Bueno, lo que necesitamos es mostrar lo siguiente. Entonces, con el fin de mostrar que FA es un intervalo, según esta caracterización, es suficiente mostrar que para cualquier par de puntos dentro del intervalo, con uno menor que el otro, digamos X menor que Y, se tiene que el intervalo que va desde X hasta Y está totalmente contenido en el conjunto. Okay, entonces, es suficiente ver que si C, si C no, si, vamos a llamar a esto, vamos a llamarlo Y y Z son elementos en F de A con Y menor que Z, entonces el intervalo que va desde Y hasta Z está completamente contenido en F de A. Esa es la caracterización que dimos para el conjunto, para un intervalo, ¿no? Pues si un conjunto satisface esta propiedad, entonces va a ser un intervalo.
Entonces, bueno, sean entonces Y y Z elementos de f de A, puesto con Y menor que Z. Ok. Y sea, vamos a llamarle, llamémosle yo, M, un elemento de f de A. Pero un elemento no de f de A, sino de el intervalo que va desde Y hasta Z. Okay. Yo lo que quiero ver es que ese M pertenece a f de A. Es decir, que existe un punto en donde existe un punto X en A tal que M es igual a f de X. Okay, eso es lo que quiero ver. Bueno, como Y y Z pertenecen a f de A, existen dos valores, digamos, con ese, no. Existen dos valores A y B en A, tales que f de A, f de la minúscula es igual a y f de B es igual a Z, ¿sí? Porque Y y Z pertenecen a f de A. Vamos a asumir, sin pérdida de generalidad, que vamos a asumir que, eh, por ejemplo, A es menor que B. Okay. Si no fuese así, entonces simplemente lo llamamos a A el más pequeño de los dos y a B el más grande de los dos y ya está. O sea, no hay ningún problema en asumir que esto es así. ¿Ok? Bueno, claramente hay que notar que A y B no son iguales. ¿Ok? Porque si A y B fuesen iguales, entonces Y sería igual a Z. F de A sería igual a F de B, es decir, Y igual a Z. Y esto no puede ser porque estamos, desde un principio acá hemos asumido que Y es menor que Z. ¿Ok? Entonces, eh, A es el punto de B. Ahora, definamos la función, una nueva función, una función auxiliar desde el conjunto AB, el intervalo AB cerrado en R, por g de x igual a f de x menos x. Pero f de x menos f de x menos l. ¿Okay? Así es como lo vamos a ver, f de x menos l. Entonces, por un lado, resulta que g de a es igual a f de a menos m. Y esto es, f de a era y, y a esto le resto m. Como el m se supuso que estaba en el conjunto que va desde Y hasta Z, entonces resulta que M es más grande que Y, por lo que esto es negativo, ¿sí? Simplemente por el hecho de que Y es más pequeño que M. Okay. Eso por un lado, pero por otro lado,
Por otro lado, tenemos una situación similar, pero para G de B. Por otro lado, G de B, lo que sería es igual a F de B menos M, que sería igual a F de B que Z, ¿sí? Menos M, que sería positivo porque en este caso Y, M es más pequeño que Z. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos una función G, una función continua en el intervalo cerrado AB, tal que G de A por G de B es negativo. El teorema de Bolzano que mostramos hace un momento implicaría entonces que existe un punto que vamos a llamar, no sé, voy a llamarlo omega. Okay. Existe omega dentro de este intervalo abierto AB, tal que f de omega vale 0. Es decir, f de omega no, g de omega vale 0, porque aquí la función que estamos considerando es la g. ¿Ok? Pero que g de omega valga 0, lo que significa es que f de omega menos m es igual a 0. Y eso significa que f de omega es igual a e. Es decir, esto lo que significa es que, fíjense ustedes que como omega pertenece al intervalo AB y a su vez, eh, vamos a decirlo así. Finalmente, como omega pertenece a B y este está contenido en el conjunto A, porque A es un intervalo. Recuerden que el hecho de que A sea un intervalo significaba que dado cualquier par de puntos dado cualquier par de puntos en el conjunto A, que serían estos dos que estoy considerando acá, con A menor que B, se tiene que el intervalo que va desde A hasta B está totalmente contenido en A. ¿Okay? Entonces, como omega está contenido en este intervalo abierto y el intervalo abierto a su vez está contenido en A porque A es un intervalo, entonces resulta que M es igual a F de omega para omega en A. Así, F de omega, que es M, pertenece a F de A. Y eso era lo que quería ver. Lo que quería ver era si teníamos un par de puntos Y y Z en el conjunto F de A, entonces el intervalo completo que va desde Y hasta Z está también en F de A. Para eso consideramos un punto dentro de ese intervalo y estamos viendo que ese punto está en F de A. Como el punto fue tomado de manera arbitraria, eso quiere decir que todo el intervalo abierto que va desde Y hasta Z está completamente contenido en F de A. Eso quiere decir que F de A es un intervalo. Y termina esto con la demostración. Sí. La segunda parte de del teorema de este valor intermedio es un ejercicio. Es la que yo había dicho que se cumplía por el hecho de que como f de a era un intervalo, entonces
para estos dos puntos, f de A y f de B, como f de A es menor que f de B en este caso, se va a tener que el conjunto que está, el intervalo abierto que va desde f de A hasta f de B está completamente contenido en f de A, y por lo tanto C también va a estar contenido en f de A. Y eso significa que existe un elemento en A tal que f de X, f de ese elemento es C. Entonces la segunda parte del teorema es un ejercicio. O más bien, la demostración o la prueba de la segunda parte del teorema es un ejercicio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense que hay que entender bien lo que dice el teorema. El teorema lo que establece es que las funciones continuas mandan intervalos en intervalos. ¿Okay? No dice que la forma que tiene el intervalo en el conjunto de partida va a ser la misma forma que tiene el conjunto de llegada en la misma forma que tiene el intervalo en el conjunto de llegada. Simplemente dice que son intervalos. Entonces, como una observación para terminar esto, note que la forma del intervalo no necesariamente es la misma. Por ejemplo, si uno tiene esta función, si f es x cuadrado, ok, está definida, si esta función está definida en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, abierto, esto, entonces resulta que la imagen de menos 1, 1 de este intervalo va a ser el intervalo que va desde 0 hasta 1. ¿Ok? Porque todos los elementos que están en el intervalo menos 1, 1 van a parar al intervalo 0, 1. Pero aquí es cerrado en 0 y abierto en 1. Entonces noten que a pesar de que esta función es una función continua y este que está acá es un intervalo, su imagen por la función continua no tiene la misma forma. Vamos a ponerlo así. Vamos a cambiar esta expresión y a ponerla distinta, solo porque creo que se puede entender mejor. No necesariamente son del mismo tipo de intervalo. ¿Okay? A esto es a lo que me refiero. ¿Okay? Pero fíjense ustedes que si esta misma f está definida no en el intervalo menos 1, 1, sino que está definida en el intervalo que va desde menos, menos 2 hasta 1 cerrado, o hasta menos 1 cerrado,
Entonces, la imagen de ese intervalo, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser el intervalo que va desde 1 cerrado hasta 4 abierto. ¿Se dan cuenta? La forma de la imagen es distinta. Y si estuviese definida en este otro intervalo, el intervalo que va desde 1 hasta 3, cerrado en 1 y abierto en 3, ¿cuál sería la imagen de este intervalo? Sería el conjunto que va desde 1 hasta 9 y aquí abierto. Entonces fíjense que en este caso, en el primer caso mandó un intervalo abierto en uno que no lo es. ¿Ok? Manda este intervalo cerrado por un lado en uno que está cerrado por el otro lado y manda este intervalo en un intervalo del mismo tipo. Entonces, en algunos casos, dependiendo de los intervalos que yo tomo, puede ser, y de la función también, puede ser que el intervalo preserva la forma que tenía originalmente, puede ser que no. Porque lo que ocurre con este teorema, en este teorema nosotros no estamos estableciendo nada acerca de la forma que debe ser el intervalo imagen, el FDA. Lo único que estamos estableciendo es que el FDA es un intervalo cuando es un intervalo y F es continuo. ¿Ok? Pero no decimos de qué forma tiene. Para decir qué forma tiene, uno debería decir un poco más. ¿Ok? Necesita un poco más acerca de la función que estamos considerando. Porque solamente con el hecho de que la función sea continua no es suficiente para mostrar, para saber cuál es la forma que debe tener el intervalo imagen, el FDA. ¿Ok? Bueno, yo voy a dejar la clase hasta este punto. No sé si tienen alguna duda.